bienvenidos a una nueva propuesta más del otro enfoque de Darío Cuba. Soy Tito Olivo y en el día de hoy vamos a hablar con Iván Gastón, catedrático universitario, panelista de FUSTE, sobre la geopolítica y la geoeconomía en un mundo en crisis. Vamos a analizar con Iván porque la especialidad de Iván es precisamente la geopolítica. Es profesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Universidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también imparte docencia en varias universidades en el país y escribe sobre estos temas en varios medios de comunicación. Para nadie es un secreto que el mundo está pasando por una situación difícil, tanto en la frontera con Ucrania como de Ucrania y Rusia, como en la parte del mar de la China, con el problema de China y Taiwán. Se está dando una potencia que está emergiendo, como es el caso de China, y otra potencia que está en declive, como es el caso de Estados Unidos. Pero ni una termina de emerger por completo, ni la otra termina de morir. Es como se presenta la trampa de Tucídides en la guerra del Peloponeso. Así es que vamos a abordar, estamos haciendo los contactos del lugar para tenerlo vía Zoom y que ustedes puedan disfrutar de la exposición de este tema con una persona de la profundidad que tiene Iván Gastón. Antes de irnos al corte, quiero decirle que el petróleo sigue rondando los $90. En el día de hoy el Brent anda en 88, casi $89 y el WTI en 87, casi $88. Ha bajado un poco porque se está a la espera de las informaciones de la reunión que tiene OPEC Max. Se llama OPEC Max porque entran México, Rusia y un sinnúmero de naciones como observadores. Y a estas naciones no le interesa que el precio del petróleo caiga, pero tampoco que suba de una manera tal que desestabilice la economía. Y se prevé que ellos puedan aumentar alrededor de 400 a 500 mil barriles por día para mitigar esa alza de precios que viene teniendo el petróleo y que puede generar en una cuarta crisis energética como la que ha vivido la humanidad anteriormente. Ya hemos hablado aquí que la primera crisis energética se dio en el año 1973, cuando la guerra del Yom Kippur, que el precio del petróleo se disparó de $2.50 a $11 y algo. Después la segunda crisis energética se da con la caída del Shah de Irán y con la guerra que libra Irán y Irak, y esto hace que el precio se dispare a 20 y pico de dólares. Esto llega a la tercera crisis, que ya no es por enfrentamiento ni confrontación, sino por un sistema especulativo que se lleva a cabo en Estados Unidos, y el precio del petróleo llega a los 140 y tantos dólares. Entonces, disparar
ese precio alrededor de los $100 a mediado de año, como prevén algunos organismos internacionales, que pueda suceder para una nación como la República Dominicana, es una situación un tanto difícil. Nos vamos a ir a un corte, pero antes quiero decirle que este programa se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche. Usted coloca en cualquier dispositivo electrónico, en su buscador preferido, usted coloca cananga.tv y a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, usted va a estar recibiendo nuestra propuesta y la va a poder ver en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Pero si usted a las 9 de la noche no está disponible, por lo que sea, usted se registra en YouTube y usted le da a la campanita. Cada vez que nosotros realicemos una propuesta, esta le va a llegar. Y si le es de su agrado, usted la va a compartir con su red de relacionados, pero además le va a poner me gusta. Y para nosotros seguir creciendo, usted no comenta en lo que usted esté de acuerdo, en lo que usted no esté de acuerdo, cuál es su visión del tema que estamos tratando, para nosotros así poder mejorar día a día. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a entrar en contacto con Iván Gastón para hablar de geopolítica y geoeconomía. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Quimae Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. La situación en el este europeo es un tanto compleja y no se puede mirar la situación que se está viviendo en este momento sin hacer un análisis histórico que nos permita conocer
a donde estamos. En los que Iván Gastón entra, porque parece que ha tenido problemas en la universidad donde está dando clases, yo voy a ir situando de cómo surge Rusia, de cómo surge Ucrania y de cuál es y cómo se llega a este problema. O sea, cuál es el problema que se está viviendo hoy. Tanto Ucrania como Rusia tienen un tronco común, surgen juntas. Eran los eslavos, y para saber quién eran los eslavos y cómo ellos surgen, eran esas tribus eslavas que iban desde lo que es Bielorrusia, Rusia y lo que es Ucrania hoy, lo que es Kiev, que estaban integradas en todo eso. Por eso se conoce como el Rus de Kiev. Y la capital de Rusia en ese momento no era Moscú, era Kiev. Entonces, ellos surgen y fueron invadidos o tomados por los vikingos, Olaf, que saca a los azaris que lo habían atacado, no le permitían el comercio y tenían una serie de trabas para los eslavos. Entonces los vikingos le dan el contexto a ellos social, histórico, y permiten el desarrollo de ese pueblo. Eso es desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Y los vikingos es que llevan la religión ortodoxa a ese Rus de Kiev. Tanto Rusia como Ucrania son ortodoxos. Ahora, ¿qué sucede en el siglo XIII? En el siglo XIII son invadidos por los mongoles y todo ese territorio se dispersa y queda disperso en el tiempo, hasta que Catalina la Grande, en 1789, toma lo que es Crimea, y lo anexa a Rusia. Esto sigue así hasta la Revolución de Octubre, cuando al ganar los bolcheviques comienzan a integrar este gran territorio y hacer la Unión de Repúblicas Socialistas en ese gran territorio. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, territorio que le habían quitado los polacos y toda esa cosa, lo integran y crean a Ucrania. Ellos crean a Ucrania, con todos esos territorios que en vez de integrarlo a Rusia, lo crean y crean a Ucrania, y ahí se pasa después a lo que es la entrega de Crimea a Ucrania, porque Nikita Khrushchev era de Ucrania. Vamos a ver, ya creo que tenemos a Iván aquí en el aire. Iván, buenas, ¿cómo te encuentras? Bueno, en lo que manejamos ese tema con Iván, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar nuevamente para poder hacer el enlace con Iván.
En Banreservas, apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Bueno, ya hemos hecho los ajustes del lugar. Tenemos a Iván en el aire a través del Zoom. Ya, Iván, yo he comenzado a hablar de lo que fue el Rus de Kiev. O sea, ese desarrollo inicial, esa base inicial que tienen Rusia y Ucrania a través de la construcción de todo eso por los eslavos, la participación de Olaf con los vikingos para desarrollar esa nación, la pérdida, o sea, la invasión por los mongoles, y hasta llegar a Catalina la Grande, que en 1789 retoma a Crimea para Rusia. Queremos analizar contigo el problema geopolítico y geoeconómico que se está viviendo en el este europeo, pero no en el este europeo, sino en toda parte del mundo, y lo que se está viviendo en el mar de China. Buenas, Iván. Muy buenas tardes, Tito. Un placer estar contigo. Mis respetos siempre. Bueno, Tito, aquí y a los amigos televidentes, lo que estamos es viendo en Ucrania, y tengo que volver a decirlo, es de nuevo la presencia de las doctrinas geopolíticas. Por ejemplo, no se puede ver la situación de Ucrania sin la teoría de Hartford John Mackinder sobre el tema de la región cardial. Es decir, eso que nosotros conocemos, Tito, como la modernidad, lo que dio paso a la hegemonía de esa península de la isla mundo de Eurasia, que es Europa. Es decir, esas navegaciones de altura que comenzaron los portugueses
y los españoles que lo llevaron a ser los entes promotores de esa visión eurocéntrica, siempre estuvo determinada por lo que nosotros conocemos como el dictum geopolítico. Y en este caso, ustedes van a ver, porque no es una sorpresa para nadie, que cuando los ingleses se convirtieron en una gran potencia, ¿qué fue lo que hicieron los ingleses? Bueno, Halford John Mackinder dijo, el que domine la zona del Heartland. El Heartland es lo que nosotros vemos como la Europa del Este y esa parte que llega hasta Rusia. El que domina el Heartland domina la isla mundo. Y el que domine la isla mundo dominará el planeta. Aquí hay dos visiones en el mundo geopolítico. Una visión es la del imperio terrestre y la vemos dada con Rusia. Y la otra es la visión del imperio talasocrático. Y el imperio talasocrático en aquel momento lo veíamos reflejado con Inglaterra, lo vimos reflejado, Estados Unidos, por ejemplo, es una potencia talasocrática. Y es la visión talasocrática. Cuando Putin habla, es por sus asesores geopolíticos que le dicen, mira, es que si tú no te defiendes aquí, más temprano que tarde, te van a invadir o te tienen rodeado. Es decir, no es la perspectiva de ser parte de aquel que tiene una visión del bueno y el malo, como una experiencia que tienes, Tito, por un hombre de gran bagaje internacional. En la geopolítica no hay buenos ni malos, existen intereses. Y eso es lo que estamos viendo en la mesa de Ucrania. Hay unos intereses geoeconómicos que tienen que ver con los grandes recursos económicos que hay allí. Es decir, hay unos intereses geopolíticos porque es la relación del poder político con el espacio terrestre. Y otro elemento que estamos viendo, y ahí Putin la ha jugado muy bien, y es que después del desastre de Yeltsin, como muy bien lo advirtió en su momento el hombre que diseñó la política de la Guerra Fría, el hombre que escribió el telegrama corto, el diplomático americano ante Moscú, George Kennan, y es que Putin le ha devuelto el orgullo a los rusos. Entonces, ante ese excepcionalismo ruso que se ve respaldado ahora con un imperio como el imperio del centro, como el chino, y ahí vimos las declaraciones del canciller chino Wang Yi, pero del otro lado vemos a la OTAN, que es una reminiscencia de la Guerra Fría porque servía de balance a esto que conocemos como el Pacto de Varsovia. De nuevo nos encontramos en la incidencia de la geopolítica y donde Ucrania y la Unión Europea no son los que discuten la situación en Ucrania. Los que se reúnen son Blinken, Anthony Blinken y Sergei Lavrov, el canciller de la Unión de la Federación Rusa y el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, que ahí volvemos a ver nuevamente cómo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, con los medios de comunicación que tenemos, de nuevo, los intereses geopolíticos por encima de las ideologías y por encima de las circunstancias que la convergencia tecnológica y la divergencia demográfica nos han presentado. Sí, es interesante el análisis que tú has hecho y hay un puntito ahí. Rusia tiene un gran temor de ser invadida. Recuerden que Rusia ha sido invadida 3 veces, que podamos decir. Fue invadida por los mongoles en el siglo XIII, después fue invadida por Napoleón y después por Adolfo Hitler. O sea, ellos temen a una invasión. Pero cuando se destruye el bloque socialista, desaparece el Pacto de Varsovia, que tú lo has señalado. Y hay un acuerdo de
parte de Estados Unidos y de la OTAN de no extenderse hacia el este. Pero en vez de frenar eso, ha venido cercando cada día más a Rusia. Y la OTAN viene incrementándose. Ya no solamente eran las naciones que formaban parte de la OTAN a la caída del bloque socialista, sino que otras naciones del Pacto de Varsovia forman parte de la OTAN. Y que ahora mismo Ucrania están por poner a Ucrania dentro de la OTAN. ¿Y qué plantea Putin en este momento? Bueno, en territorio de Rusia, a Moscú, eso es cuestión de 4 o 5 minutos, que no le da tiempo a actuar. Entonces, él se mueve rápidamente. Bueno, como ustedes quieren poner, nosotros también podemos hacer lo mismo con Venezuela y con Cuba. Pero además ellos han desarrollado las armas hipersónicas que tienen una superioridad sobre el desarrollo de las armas de misiles que tiene Estados Unidos, porque de esas armas que ellos han desarrollado hay lo que se conoce Max 20, que van 20 veces a la velocidad del sonido, pero que no son en línea recta, sino en términos parabólicos, que es difícil de detectar y interceptar. Entonces, ante esta situación es que Putin está tratando de salirse de esa encerrona que le están metiendo, porque él dice, bueno, está bien, Yeltsin no hizo nada y permitió que se expandieran, pero yo no voy a permitir eso. Entonces ahí está ese juego geopolítico que también está afectando el problema de la geoeconomía. Hoy los precios del petróleo andan alrededor de $90 y un país importador de energía como la República Dominicana, eso le hace mucho daño. Entonces, quisiéramos ver la visión que tú tienes de ese aspecto que he hablado. Tito, evidentemente, y amigos televidentes, que Rusia se siente cercada. Lo que tú decías fue una promesa que se le hizo a Gorbachev, se la hizo Helmut Kohl, se la hizo la propia Margaret Thatcher, se opuso a la ampliación de la OTAN a Estonia, Letonia y Lituania. Es decir, de los países bálticos, un misil está ahí mismo, porque es la frontera. Recordemos, Tito, que los acuerdos Brest-Litovsk, que llevó a cabo en su momento la revolución rusa para darle a los alemanes esa zona con Trotsky, que fue Trotsky que se los entregó a los alemanes, a Hindenburg, tenían ya con el pacto Brest-Litovsk. Es decir, teníamos esa esfera ahí que no es eslava, sino que es germano-escandinava, pero están ahí mismo y hay misiles. El problema radica en que yo creo que subestimaron a Rusia, y por eso es que Putin aprovecha, hace el movimiento. Cuando vio lo de Georgia, recordemos lo que pasó en Georgia. Entonces, cuando vio lo que sucedió y con el fundamentalismo islámico que le estaba afectando con Chechenia, digo, no, espérate, Putin se movió estratégicamente. Lo hemos visto que después que la administración Obama dijera que Rusia era una potencia regional y que el propio Kissinger advirtiera y dijera, señores, no inventemos en Ucrania, respetemos a Rusia, esta esfera de influencia de Rusia. Incluso recordemos que en su momento Kissinger decía, Moscú debe estar más cerca de Washington que de Pekín, y Pekín debe estar más cerca de Washington que de Moscú. Pues con la situación con Ucrania, con Crimea, con las sanciones impuestas a Rusia, le lanzaron a Moscú a los brazos de Pekín.
Y entonces Pekín y Rusia, que tienen geopolíticamente problemas porque ambos tienen esferas de influencias naturales, como son los países centroasiáticos, y porque ambos, no, tienen la Manchuria, pero también tienen Kazajstán, tienen Tayikistán, Kirguistán, pero también tienen el problema en su frontera, ahí en Harbin, todo lo que es esa parte de Rusia con la frontera de China. Rusia lo que tiene son 5 millones de habitantes, pero China tiene 100, cuando China tiene una población de 1.400 millones de personas. Entonces lo que hicieron fue permitir, y lo dicen los informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que Rusia y Pekín se unieran y entonces pongan en jaque a Estados Unidos. E incluso el informe de inteligencia dice que la principal amenaza para Estados Unidos es la alianza ruso-china. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver algo. Yo considero, porque no es el momento, como muy bien referías, para entrar en guerra, que podrían poner un barril de petróleo a $150, para dar un ejemplo, sin los efectos colaterales que eso tendría inflacionariamente en un mundo que ya está sufriendo de inflación por lo que la COVID-19 causó en toda la cadena de suministro, y lo vemos con la crisis de los contenedores y de los microchips, y también el tema de los microchips. Vamos a tener entonces una OTAN cumpliendo con lo que ya Estados Unidos hace mucho tiempo estaba solicitando. Aumenten su presupuesto de defensa. Estos tambores de guerra van a hacer que el complejo militar industrial que fabrica armas, que necesita vender las armas, tenga un mayor mercado. Cuando Inglaterra regala armas a Ucrania y Boris Johnson dice que va a visitar Ucrania, es porque Inglaterra es uno de los principales vendedores de armas del planeta. Entonces aquí de nuevo el complejo militar industrial va a hacer negocios, pero le conviene a Rusia, que tiene una economía que es el equivalente a la economía de Italia, con la situación que ha tenido con las sanciones, irse a una guerra. No le conviene. Es decir, ningún país, y lo saben los ucranianos, porque Ucrania fue quien junto a Rusia sacrificó 20 millones y pico de personas. Solamente ucranianos, el nacionalsocialismo alemán mató más de 6 millones. Entonces nosotros que estamos de este lado, que nunca hemos estado envueltos en esas guerras fratricidas de los europeos, pasamos por alto que en Europa no quieren guerra. Así es. Iván, nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de lo que puede pasar con la integración de China y Rusia, pero no solamente China y Rusia, porque hay otro jugador que está por ahí que se llama Irán, que también puede pasar a formar parte, o que puede. Ya hay trabajos militares de cooperación entre la armada de Irán y la armada de China, y se están haciendo ejercicios militares. Y recientemente el presidente de Irán visitó a Putin y le dijo que no le temiera a las sanciones, porque Irán tiene muchísimos años de sanciones y ha podido resolver ese problema. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de este tema. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes.
En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad del patronato, de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital, República Dominicana. Están ustedes escuchando y viendo Cananga.tv, Cananga Televisión, en el otro enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo y hoy con Iván Gatón estamos analizando la geopolítica y la geoeconomía a escala global. Buenas, Iván. Este tema de China integrándose con Rusia, pero Irán, que es una potencia energética y que también ha desarrollado temas militares, no al nivel de China ni de Rusia, pero sí con una fuerte presencia militar y donde puede controlar el estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo o los energéticos que llegan a Occidente. Sí, bueno, en todo esto tenemos que ver que Irán es una potencia regional. Es decir, Irán tiene incidencia en toda la zona del Golfo, como muy bien
decías, todo buque que va a entrar al estrecho de Hormuz, incluyendo los que están en la base, la quinta flota, que está en Qatar, que es estadounidense, tiene que pedirle permiso a Irán, porque son aguas territoriales iraníes para el acceso. Y con la situación que hay en Yemen, que es la que da el acceso al mar de Adén, donde el 45% de la población sigue a los hutíes chiitas que son apoyados por Irán. Entonces estamos viendo algo que yo le digo a la gente que debe tomar en consideración en esta nueva reconfiguración geopolítica. Y es que hay un nuevo orden en el cual hablamos de lo que sería un mundo en el cual antiguas potencias, porque Irán fue potencia en los tiempos de Ciro el Grande. Sí. El caso la matemática se la debemos a ellos. Bueno, pues tenemos entonces también a una Turquía que tenemos allí a un gobierno como el de Recep Tayyip Erdogan, con un neo-otomanismo, digámoslo así, donde quieren jugar un rol más importante en el escenario mundial. Pero ustedes me escuchan, estoy hablando de Irán, le estoy hablando de Turquía. Tenemos a una India, por ejemplo, en el mundo, que la gente infravalora a la India, pero la India ya desplazó a Japón en su incidencia en el Producto Interno Bruto Mundial. Y desplazó a Francia también. Millones. Más de 1.200 millones de habitantes y con una proyección a superar a China en unos 10 años. Entonces tenemos que esos países que acabamos de mencionar están articulados en una organización que se llama Organización de la Cooperación de Shanghái. Es decir, que al hacer el análisis geopolítico, nadie se sienta a prestarle atención a una organización que es iniciativa de China, pero donde está involucrada casi la mitad de la población del planeta, porque ahí está Pakistán también. Y lo grande es cómo en un ejercicio de diplomacia cruzada, China consigue que un adversario natural como es India, es decir, Modi, estuviera presente en la reunión que se hizo en la provincia de Shandong, específicamente en la ciudad de Qingdao, que fue colonia alemana, hasta que en el Pacto de Versalles se le pasó a Japón. Entonces, cuando usted ve esta situación, usted dice, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, el gran teórico de la geopolítica, Robert Kaplan, dice, estamos en un mundo de anarquía comparativa, donde la situación de incertidumbres y de enfrentamientos va a ser peor que en la Guerra Fría. Por eso, la incidencia, el nerviosismo en los precios del petróleo. Y entonces, Tito, como economista que eres, tú tienes conocimiento de que, por ejemplo, el gobierno español, por ejemplo, tiene una situación ahora mismo difícil por el tema de cómo han subido los precios de la electricidad. Pero esa situación, sumada a una inflación que ha crecido en todo el planeta, ¿cómo no se deja de reflejar esto en República Dominicana? Porque a veces la gente, cuando se habla de geopolítica, dice, eso está muy lejos. A mí eso no me repercute. Pero cuando usted vaya al supermercado el fin de semana, piense que en República Dominicana el gobierno calculó el precio del barril del petróleo para este año a $62. Y Tito Olivo le acaba de confirmar a usted que el precio del barril del petróleo aumentó a 90. ¿Usted sabe de dónde va a salir ese dinero? Del bolsillo de los consumidores. Del bolsillo de nosotros. Entonces, yo que trato, sobre todo porque lo que he sido es un académico mi vida completa, le digo a la gente, más que nunca la geopolítica vuelve a incidir en la humanidad. Sobre todo porque estamos por primera vez ante una humanidad que es interdependiente, que está interconectada. Entonces, cuando la República Dominicana, usted mira cuáles son los pilares en los cuales se sustenta su economía, y usted dice turismo, remesa,
zonas francas, exportaciones. Nada de eso depende de aquí. Entonces, ¿cuál debería ser el mantra? El futuro de la República Dominicana está fuera de la República Dominicana. Por eso la importancia de tener en República Dominicana pensadores que estén estratégicamente mirando en el largo plazo para ayudar a que el Estado dominicano pueda prever situaciones que le ayuden a vadear mejor las incertidumbres de un mundo que se encuentra en anarquía. Porque lo que sucede ahora mismo en el planeta, porque a mí me hablan de Ucrania, y yo les soy honesto, yo no tengo tanto miedo por Ucrania. Ustedes saben cuál es el lugar que a mí me provoca más temor para una conflagración a nivel mundial: el mar meridional chino. Sí. El mar del sur de dije que China. hablara de esa parte ahí. ¿Por qué? Porque ahí está más del 60% del cruce de buques del planeta. Por ejemplo, Corea, Japón, el 80% de sus exportaciones y sus importaciones pasan por el estrecho de Malaca. Es decir, tienen obligatoriamente que pasar por el mar del sur de China. El caso de China, más del 60% de sus exportaciones y sus importaciones. Pero hay un problema que todos los grandes sociólogos del mundo están resaltando. Por primera vez, desde el que se inició la modernidad hace 5 siglos, Europa no tiene la exclusividad del monopolio de las ciencias ni de la tecnología. Entonces estamos en un proceso de convergencia tecnológica donde el mundo asiático, miren a Google, ¿quién maneja Google? Lo maneja alguien de la India. Y usted dice, pero ¿quién maneja los principales softwares, desarrollos de softwares del mundo? Es la India. ¿Cuál es uno de los países? Bueno, los números que utilizamos son números arábigos, pero son números de la India. La India ancestralmente tiene una tradición en matemáticas, pero por otro lado, entonces, tenemos que en ese mundo asiático donde ya tenemos la convergencia tecnológica, tenemos con Occidente una divergencia demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la población de Occidente se ha reducido, y en un mundo que la población de 1950 hasta hoy de 3.000 millones ha pasado a 7.200 millones y que en el 2050 vamos a tener una población de 9.000 millones, es decir, que estamos hablando que la población mundial se triplicará en menos de 100 años, ustedes saben que Europa y el mundo transatlántico va a bajar el nivel de la población, pero que el 60% de la humanidad va a estar en el Asia. Entonces, la administración Obama, Hillary Clinton, siendo la secretaria de Estado, utilizó una frase. Ella dijo, tenemos que pivotear hacia el Asia. ¿Por qué? Porque la demografía es el destino de la humanidad. Y ahí no solamente está la mayoría de la población del planeta, sino que ahí también están los principales intereses económicos del mundo. Es así, Iván, pero no solamente el tema del desarrollo de los software y todo. China en el nivel de comunicaciones, mientras nosotros todavía vamos dando tumbo por el 4G, ya ellos van por el 6G y están planteándose las comunicaciones satelital, donde no va a haber la intervención de empresas de comunicación, sino que tú vas a comprar un celular y la señal la vas a tener siempre contigo. Es interesante ver esto porque según se vaya moviendo el nivel tecnológico, se va moviendo también la economía. Y ya China ha creado lo que se llama la ruta de la seda. Pero no solamente la ruta de la seda, sino que China y Rusia dieron un paso adelante para poder enfrentar lo que viene ahora en el 2022. China y Rusia crearon su propio 5 formas de SWIFT bancario para ello comercializar
en caso de que Estados Unidos los retire del SWIFT bancario a uno de ellos. Pero además están creando lo que se llama el petroyuan o el yuan digital, que entra en función este año y que está basado en dólares. Y esto da una situación bastante compleja, porque aquí estamos en la trampa de Tucídides, la potencia que no termina de emerger y la potencia que no termina de morir en la guerra del Peloponeso. Bueno, sí, es lo que se ha planteado. Incluso hay análisis en Harvard de cómo ante situaciones que vienen desde la época que Esparta y Atenas, Tucídides escribió sobre cómo la potencia emergente se ve obligada, la potencia que está en declive, a tener que enfrentarse, y de 16 casos que se han estudiado, 14 han terminado en guerra. Es decir, el temor está en que en esa trampa de Tucídides, en un mundo que ya Immanuel Wallerstein, en esa teoría geopolítica que se llama la teoría de los ciclos hegemónicos, decía, bueno, ¿qué es lo mejor para el mundo? Que los grandes hegemones tengan intereses económicos en común, que sean interdependientes. ¿Por qué? Porque la partera de la historia han sido las guerras. Después usted escribe la historia y justifica haber destruido un país como Irak. Después usted escribe la historia y usted justifica haber cometido las más grandes tropelías en nombre de la libertad, o como sucedió en el caso de Stalin, que cometió crímenes abominables, pero también lo hizo en su momento Alejandro Magno, y a Napoleón, que invadió Rusia. Que por eso se hizo el acuerdo de la Santa Alianza, que el que gobernaba en Rusia en ese momento era el zar Alejandro I, el nieto de Catalina la Grande, el hijo de Pablo, que él y Metternich determinaron el mundo del siglo XIX. Pero después todo lo que hizo Napoleón Bonaparte se convalida mirándolo en términos de cómo esas guerras de una manera u otra generaron entonces algunos elementos positivos, pero la historia de la humanidad, y por esto es que Wallerstein decía, es importante que haya niveles de interdependencia económica para evitar que se vayan a una conflagración. Y entiendo que en el momento que vive la humanidad ahora mismo, a nadie le conviene una guerra. No, absolutamente a nadie. Y tú hablabas de la dependencia externa que tiene la República Dominicana, pero nosotros somos importadores netos de energía. Y tú te imaginas un barril de petróleo a 150 o 200 dólares que caiga en la remesa, porque estamos como en la década de los 80, cuando se dio la crisis de la deuda o la década perdida, que hubo lo que se conoce en economía como estanflación. Por un lado, se da el estancamiento económico con niveles inflacionarios por el incremento de los precios de la energía. Entonces, si a nosotros los niveles de ingresos se nos caen y se inflan los precios de los combustibles, entonces vamos a tener un serio problema. Iván, hemos llegado al final de nuestro programa. Contigo 1 hora no es suficiente. Vamos a tener que tener otros programas para seguir abordando estos temas. Te vamos a dar los micrófonos para que brevemente te despida de nuestros amigos televidentes. No, agradecido, Tito, por la invitación, y como siempre reiterándole a la gente que tomen un tiempecito para estudiar geografía, que es cierto que nuestro sistema educativo es muy deficiente, que tenemos mucha gente enganchada a ser profesores sin vocación, pero que nosotros debemos poner de nuestra parte, y una manera de ser libres es educándonos y teniendo conciencia de un mundo interdependiente donde nuestro futuro está determinado por lo que sucede fuera. Así que yo invito a que los amigos que ven el programa, Tito, también se preocupen por conocer el mundo, porque hay un gran déficit, y lo digo porque lo conozco muy bien,
en nuestras aulas, a nivel universitario, en las maestrías, para comprender lo que es el mundo. Bien, Iván, muchas gracias. Hay una persona aquí que es el director, que es Darío Cuba, que te manda un abrazo y un fuerte saludo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y solamente nos resta decirle a los amigos televidentes que sintonicen todos los días a las 9 de la noche Cananga Televisión, poniendo en su buscador cananga.tv y se registren en YouTube en El Otro Enfoque con Darío Cuba. Entonces le dan a la campanita y si les gusta nuestra propuesta, pues la comparten y opinen de lo que nosotros estamos hablando, ya sea en forma positiva o en la forma que ustedes entiendan, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el día de mañana.